amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez cortito, porque vamos a simplemente responder una pregunta que quizás se ha hecho muchas personas. ¿Cómo podemos entender la Biblia? ¿Será que hay alguna manera de poderla entender correctamente, sin cometer errores, entenderla de forma profunda, de forma que vayamos en la línea correcta siempre? ¿Hay alguna manera? La respuesta es que sí. ¿Y dónde está esta respuesta? ¿Dónde podemos hallar esta respuesta? Pues en la propia Biblia. Fijaros, hoy va a ser, como digo, un tema muy corto. Vamos a leer simplemente dos textos bíblicos, pero que son profundos, que son aptos para poder meditar en ellos y también hacer este proceso no tan necesario que para todos nosotros, que es el escudriñamiento de lo que creemos, de cómo hacemos, de cómo pensamos, de si somos sinceros, de si no, etc., ¿no? El escudriñamiento que nos hace descubrir cómo realmente estamos llevando a cabo nuestra vida y cómo es realmente nuestro camino con el Señor. Fijaros, vamos a leer Proverbios 2, versículos del 1 al 6. Ahí hay la respuesta bíblica de cómo poder entenderla. Vamos a ello. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, aquí vemos, recibir las palabras del Señor y guardar los mandamientos en nuestro corazón y mente, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Qué nos dice aquí? Estando atentos a la sabiduría, oyendo la sabiduría, inclinar nuestro corazón a la prudencia, clamar ¿a qué? A la inteligencia, no a la tontuna, a la inteligencia, no a la ignorancia. Poner en práctica la prudencia, buscarla como la plata, escudriñar como si se tratara de un tesoro. Entonces, ¿qué? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Con lo cual aquí lo vemos. ¿De quién es la sabiduría? ¿De quién proviene el conocimiento y la inteligencia? De Jehová. Con lo cual, si clamamos por inteligencia, buscamos esta sabiduría que solo proviene de Dios, la sabiduría auténtica, buscamos el conocimiento que Él envía, la inteligencia que Él envía y la aceptamos, entonces entenderemos la palabra de Dios, entenderemos su palabra, entenderemos lo que expresa Él en su palabra, entenderemos, como dice aquí, el temor a Jehová y hallaremos este conocimiento divino. Tantas veces las personas y los cristianos que leen la Biblia buscan ahí sus propias opiniones y acomodar sus propias opiniones ya preexistentes para que la Biblia diga lo que ellos piensan. Pero eso no es el camino. Nosotros debemos leer la Biblia para ver qué dice ahí, entender qué dice ahí, conocerlo y que sea una realidad en nuestra vida. Es Dios quien nos dice lo que hay en su palabra. Es Dios quien envía el conocimiento y la sabiduría. ¿Para qué tantas veces nos aferramos a nuestra sabiduría, a nuestra inteligencia, a nuestro conocimiento? Este está manchado, está contaminado. En realidad tenemos oscuridad si no está Dios en nuestra vida. Si no estamos unidos al Señor, tenemos oscuridad. Lo vimos en un tema que presenté hace pocos días. Vimos que Dios es luz, con lo cual, si Él es luz, no es tinieblas. Si estamos en Él, estamos en luz. Si no estamos en Él, estamos en tinieblas, en oscuridad. Con lo cual, ¿queréis entender la Biblia? Clamad por inteligencia, buscad la sabiduría de lo alto, buscad el conocimiento y la inteligencia que nos da Dios. Es la única forma de poder entender correctamente la Biblia y recibir en nuestra mente y corazón su palabra sin adulterar, su palabra tal como Él la envía. Es lo que debemos hacer, aceptarla así, no resquebrajarla, mutilarla, empezar a hacer mezclas entre una cosa y otra y eso decir que es su palabra. No, su palabra es pura, su palabra está escrita en la Biblia, con lo cual lo que debemos hacer es leerla, creer sobre todo y comprenderla. Esa es la manera de poder entender correctamente la Biblia y esa es
Todo eso que hemos visto está ausente en millones de personas en este mundo que se llaman cristianos, y por eso hay tantísima confusión en las mentes de muchos. Fijaros, vamos a leer otro texto ahora, Juan 7, versículos del 16 al 18. Estas son palabras de Jesús que van obviamente acorde a lo que hemos visto en Proverbios, porque recordad, en Proverbios 8 del 22 en adelante, el propio Jesús dice que es la sabiduría. Y Pablo en 1 Corintios 1, versículos 29 y 30 también nos dice que es la sabiduría de Dios, juntamente con la justificación, etc. Con lo cual Cristo encarna todo eso que hemos visto. Y él en Juan nos dice lo siguiente. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquí es para pensar, ¿verdad? Nuestra doctrina, lo que nosotros hablamos, predicamos y decimos a la gente, ¿es nuestra? ¿Estamos hablando nuestras propias palabras? ¿Estamos creando nuestro propio evangelio? ¿O realmente estamos predicando la doctrina de Dios? Jesús predicaba la doctrina de su Padre, no la suya propia. Para pensar, sin duda, sigamos adelante. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Otro punto interesante, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, nos someteremos a Él, seremos uno con Él, su mente será la nuestra, su vida será la nuestra, y entonces sólo así conoceremos la doctrina y, por qué no, también la profecía. Entenderemos correctamente lo que dice en su palabra. Se acabaron las tergiversaciones, las manipulaciones y sobre todo la exaltación propia. Satanás distrae a muchas mentes haciéndoles leer la Biblia y luego salen verdaderos despropósitos. Eso siempre ha pasado y hoy actualmente también pasa. Si queremos hacer la voluntad de Dios, sabremos si un mensaje es verdadero o falso. No habrá posibilidad de errar. Entonces, ¿por qué tanta gente cae en errores? ¿O por qué tanta gente rechaza la verdad o las verdades que se predican? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Piensan que siguen a Dios, pero no lo siguen. Siguen a su propia voluntad, se siguen a ellos mismos. Por eso hay tanta confusión y hay tan poco entendimiento. Y último versículo, el 18, nos dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Lo que hemos comentado, el que habla sus propias palabras por su propia cuenta busca su propia gloria, y eso lo estamos viendo actualmente y lo hemos visto a lo largo de la historia. Muchas personas que salen a predicar, pero en realidad buscan su propia gloria, buscan dinero para ellos, buscan que los adulen, que los adoren y crear grupos para ellos, crear iglesias para ellos mismos, no para Dios. Cuando un cristiano lo que hace es predicar la palabra pura de Dios y buscar más gente para el reino de los cielos, más gente que entienda y crea el evangelio. No se hablan palabras propias, uno no se enoja por algo propio, en todo caso se enfurece a veces porque se va contra la doctrina de Dios, pero no por algo propio. Hay mucha gente que se enfada cuando le contradicen, pero eso no tiene sentido porque la palabra de Dios no es nuestra, no escribimos nosotros la Biblia, es la propia palabra del Señor, con lo cual ella se defiende sola. Lo que debemos hacer es predicarla y primero obviamente creerla y comprenderla y que sea una realidad en nuestra vida, porque si no la entendemos, ¿qué hacemos predicando? ¿Qué doctrina predicamos? Pura falsedad, ¿verdad? ¿Y qué hay en el púlpito? Pura adulación, pura adoración propia muchas veces. Seamos conscientes de que la única manera de entender la Biblia correctamente es lo que hemos visto en Proverbios 2. Y la única manera de conocer si algo es de Dios o no es querer hacer de todo corazón su voluntad, estar unido completamente al Señor. Porque entonces, como he dicho, tendremos su mente, viviremos su vida y no habrá error. Porque Él no erró. Él siempre hizo que la voluntad de su Padre, nunca buscó su propia voluntad. Espero que este cortísimo tema te haya edificado, puedas meditar en él y si hay que hacer cambios en tu vida, los puedas empezar a hacer, siempre con la ayuda de Dios y de su Espíritu. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.